Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, porque sabemos que tú tienes una palabra para nosotros. Y te pido en el nombre de Jesús que cualquier distracción, Señor, cualquier cosa que pueda intervenir, se quite. Y que en este lugar, Padre, se escuche solamente tu voz. Que lo podamos captar y llevarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año 1626, un hombre holandés llamado Peter Minuit hizo uno de los tratos, uno de los negocios más famosos de la historia. A cambio de unos artículos con un valor actual de más o menos $1,000, compró de los indios indígenas Lenape la isla de Manhattan. Ahora, la isla de Manhattan, si sumamos el valor de todos los edificios y de todo el terreno que tiene ahí, estamos hablando de 1,2 billones de dólares, o sea, millones de millones de dólares. Y se compró por $1,000. Ahora, los historiadores nos dicen que probablemente los indígenas, que no tenían un concepto de propiedad de tierras, ¿no? Ellos estaban quizás tratando de nada más darles el uso de la tierra y no vendérselo. Pero en todo caso, se sigue citando algo que sucedió hace casi 400 años exactamente, la venta de la isla de Manhattan por tan poco dinero como un gran ejemplo de un mal negocio. Ahora podemos reírnos de la inocencia de esos pobres indígenas que vendieron un terreno tan valioso por tan poco, y sin embargo muchas veces nosotros corremos el riesgo de hacer precisamente lo mismo. Porque el enemigo quiere convencernos de que vendamos lo valioso, lo precioso, a cambio de lo vano, de lo que no tiene sentido, de lo que no tiene valor. Nos quiere atrapar en un mal negocio. Y Dios nos habla de esto en el pasaje que vamos a leer esta mañana, en Tito capítulo 3, versículos 8 al 10. Tito capítulo 3, 8 al 10. Quiero invitarles, si tienen sus Biblias, a abrirlas ahí. Es una buena costumbre siempre leer directamente de la palabra de Dios. Si no, ahí aparecen en pantalla también los versículos. Tito 3, del 8 al 10, dice así: este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que causa divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora sabemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a su colaborador, Tito, a quien había dejado en la isla de Creta para organizar a las iglesias. Y primeramente Pablo en este pasaje le muestra a Tito lo que es valioso, lo que debe enfatizar, a lo que se tiene que aferrar. Y luego le habla de lo que es vano. Y le dice, no cambies esto tan valioso por lo que es vano. Ahora ese mensaje no era solamente para Tito, de otro modo no estaría en la Biblia, es para nosotros también. Dios nos quiere decir lo mismo. Entonces vamos a considerar estas dos cosas una por una. Primeramente, pon atención en lo valioso.
en lo que vale la pena. Pablo escribe, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques. Ahora, ¿a qué mensaje se está refiriendo? Se está refiriendo al mensaje que ha mencionado en los versículos anteriores y que vimos la semana pasada. Es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la gracia de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo Jesús. En otro lugar, en Corintios, Pablo lo describe como un tesoro. El mensaje del Evangelio vale más que el oro. Últimamente el precio del oro está batiendo récord. El oro ahora vale más de $4,000 por onza. Nunca ha tenido un precio tan elevado en dólares. Y sin embargo, si tú tuvieras todo el oro del mundo, valdría mucho menos que el Evangelio. Porque el Evangelio te da lo que el oro no puede comprar. No importa si tuvieras todo el oro del mundo, no puedes comprar vida eterna. Cuando tú llegues a la puerta del cielo, no importa el dinero que tengas, cuando te pregunten por qué debemos dejarte entrar, tú no puedes decir, mira, déjame hacerte un cheque. No, ninguna cantidad de dinero lo va a comprar. Solamente si has recibido la salvación por medio del Evangelio, por la fe en Jesucristo, tienes entrada libre al cielo, tienes vida eterna. El Evangelio vale mucho más que cualquier cantidad de dinero. Por el Evangelio tenemos la seguridad de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Y a veces cargamos la culpa de algo que hemos hecho y lo recordamos y todavía nos da vergüenza. Pero Dios nos dice, tranquilo, ya te perdoné. Ya te perdoné. Acepta tu responsabilidad, enfrenta las consecuencias, pero ante mí tú estás perdonado. El Evangelio también nos da la seguridad de que Dios está con nosotros ahora. Y no caminamos solos por la vida, sino que Él siempre está con nosotros, velando por nosotros, cuidándonos. Todo lo que nos pasa viene por medio de sus manos. Y el Evangelio nos da la seguridad de que vamos a vivir para siempre con Él. Que la muerte no será el final, sino que será el principio de una vida nueva. Y repito, no podríamos comprar nada de eso con ninguna cantidad de dinero. Podrías tener todo el dinero del mundo, pero ese dinero ni siquiera te compra la paz ahora. Una vez el hombre más rico del mundo de aquel entonces dijo, el cuidado de no sé cuántos millones de dólares me mantiene despierto toda la noche. Pensamos que si tuviéramos riquezas seríamos felices y muchas veces las riquezas no traen más que preocupación y ansiedad. Si Dios te da la oportunidad de ser rico, disfrútalo. Pero por favor no pienses que el dinero es lo más importante en la vida. Más bien atesora el precioso regalo del Evangelio. Valora eso que es tan importante. Medita en el amor que Dios te ha demostrado. ¿Quién ha dado la vida por ti? Jesús lo ha hecho. Ese amor vale más que cualquier otra cosa. Considera, valora, aprecia lo que Él ha hecho por ti. Porque cuando nosotros pensamos y meditamos y apreciamos lo valioso, eso produce buenos resultados en nuestra vida. El apóstol Pablo escribió, pone hincapié en estas cosas para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Lo que nos quiere decir es que el Evangelio, cuando lo valoramos, nos motiva a hacer el bien. Nos motiva a perdonar como hemos sido perdonados. Nos motiva a ser generosos porque Dios ha sido generoso con nosotros. Cuando valoramos el Evangelio, no solamente lo sabemos, pero lo valoramos, entonces eso produce una vida diferente en nosotros, produce buenos resultados, paga réditos en nuestra vida. Hay una cosa muy interesante acerca del oro.
Estamos mencionando antes que el precio del oro ha subido a niveles nunca antes vistos. Pero el oro no hace nada. Tú podrías tener en tu casa muchas barras de oro y ahí se van a quedar. Cuando los necesites los puedes vender si quieres, pero no producen nada. Hay otras inversiones que sí producen. Por ejemplo, si tienes acciones de algunas compañías, te pagan dividendos. Si tienes una casa de renta, entonces eso pues te produce ingresos mensuales. Pero el Evangelio es la mejor inversión de todas. Porque el Evangelio paga constantemente. Cuando tú vives en comunión con Dios, hay beneficios eternos, incontables, siempre. Y por eso el enemigo siempre te va a tratar de distraer con baratijas. Si tú quieres poner atención en lo valioso, también tienes que evitar lo vano. El pasaje que leímos se refiere a esto cuando dice: evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Hay discusiones, hay asuntos que no llevan a nada bueno. En el día del apóstol Pablo, los conflictos generalmente se basaban en cuestiones relacionadas con el Antiguo Testamento. Y la gente se ponía a discutir sobre cosas que Jesús ya había resuelto. Que si hay que guardar el día sábado, que si tenemos que cuidarnos en lo que comemos, que si esta fiesta, que si esta otra cosa. Y se ponían a discutir por cosas que no tenían sentido. Otras personas leían las genealogías del Antiguo Testamento y decían: mira, aquí hay una cosa que nadie había sabido. Y encontraban supuestos secretos y revelaciones y cosas y se parecen a los que hoy en día, ¿no? Dicen que han calculado cuándo Jesús va a regresar, cuando la Biblia nos dice claramente que nadie lo sabe. Entonces hay estas discusiones y se siguen presentando hasta el día de hoy. Entonces, si alguien se presenta y te dice que ha encontrado algo escondido en la Biblia que tú no sabías antes, ten mucho cuidado. Porque el mensaje de la Biblia es un mensaje sencillo. El mensaje de la salvación no es algo misterioso que nadie lo entiende menos una persona. El mensaje de Dios es algo claro. Que si tú lo lees, si tú lo estudias, lo vas a poder entender. Por eso no te pierdas en discusiones sin provecho, porque pierdes de vista lo que es realmente importante. Alguien me estaba contando una vez de una experiencia que tuvo en una iglesia a la que asistía. Y por fin decidió irse de la iglesia, porque un día toda la iglesia se puso a discutir. Estaban casi peleándose. ¿Y saben por qué estaban discutiendo? Estaban discutiendo sobre la cuestión de si lo que se comió a Jonás fue un pez o una ballena. Y algunos decían que había sido una ballena y otros que había sido un pez y casi se golpean por esa cuestión. Y la persona pues dijo: ¿para qué voy a estar aquí? Esto no tiene sentido. Y es verdad, es algo sin sentido. No importa si fue una ballena o un pez lo que se comió a Jonás. Lo que importa es lo que nos enseña ese libro acerca de la importancia de obedecer a Dios y el amor que Dios tiene para todas las naciones. Pero ¿qué pasa? Cuando nos perdemos en detalles sin sentido, perdemos de vista también lo que realmente importa. Cambiamos lo valioso por lo vano. En las ciudades grandes, los carteristas usan una estrategia para robar los bolsos y las billeteras. ¿Qué hacen? Producen una distracción. Por ejemplo, podrías estar caminando por la calle cuando de repente alguien aparentemente se tropieza y te agarra y tú estás tratando de ayudarle a incorporarse y mientras tanto su cómplice te está sacando la billetera. Te distraen para que no te des cuenta de lo que están haciendo. Y eso es precisamente lo que hace el enemigo con nosotros. Trata de distraernos con cosas que realmente no valen la pena.
Nos distrae con discusiones y con pleitos, con controversias necias, mientras el mundo se está muriendo sin Cristo y nosotros tenemos la solución, que es el Evangelio. Pero Él nos mantiene distraídos con estupideces. Nos quita lo valioso mientras nos enfocamos en lo malo. Entonces, hermanos, como iglesia, atesoremos el Evangelio. Es lo más precioso. Si hay conflictos, pues busquemos una solución. Pero no dejemos que las controversias sobre necedades nos distraigan. Unámonos para vivir por el Evangelio, celebrar el Evangelio y llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen todavía. Ahora, quiero decir esto. El enemigo no solamente emplea esa estrategia en la iglesia, también lo hace en nuestras familias. Y el mundo nos ofrece muchas distracciones y entretenimientos. Y muchas de ellas no son malas, simplemente no tienen valor trascendental. No tienen importancia para la eternidad. Pueden servir para distraernos y para relajarnos un rato, pero si cambiamos esas cosas por el tesoro espiritual que Dios ha puesto en nuestras familias, entonces nos están dando gato por liebre. Porque son cosas que a fin de cuentas no importan. Si abandonamos la cena familiar, si dejamos de comer juntos en familia simplemente porque todos están ocupados con el celular y con la tele y con los videojuegos, entonces hemos cambiado lo valioso por lo vano. Porque lo precioso de la vida son esos momentos reales, cuando conversamos, cuando nos reímos juntos, cuando oramos, cuando lloramos, cuando nos peleamos incluso a veces, pero cuando estamos juntos y hay comunicación y podemos hablar de las cosas de Dios y podemos hablar de las cosas que han pasado en la escuela y que están pasando en la familia. Pero el enemigo, ¿qué hace? Nos trata de distraer con cosas insignificantes para que perdamos de vista lo que realmente vale la pena. El tesoro de la vida está en los momentos en que convivimos y podemos discipular a nuestros hijos y que crece el amor en familia. Entonces no dejemos que el enemigo nos robe lo valioso dándonos lo malo en la vida familiar. De la misma manera, el enemigo quiere trabajar en tu vida para hacerte cambiar lo valioso por lo malo. Hace algunas semanas les lancé el reto de leer el Nuevo Testamento, un capítulo por día. Y yo no les voy a preguntar quiénes lo están haciendo, porque no lo hacemos para que los demás nos vean, sino para el Señor. Pero les voy a comentar mi experiencia personal. Yo desde hace muchos años tengo la costumbre de leer la Biblia en la mañana cuando me levanto, me hago mi café y me siento y la primera cosa que hago es leer la Biblia. Pero cuando les di este reto de leer el Nuevo Testamento capítulo por capítulo, decidí que yo también lo iba a hacer por la noche. Entonces, antes de acostarme, cada noche iba a leer un capítulo comenzando en Mateo 1. Y lo que descubrí es que el enemigo hizo todo lo posible para que no lo hiciera. Llegaba tarde a la casa, llegaba cansado, decía, no, mejor voy a relajarme nada más mirando un poco de tele antes de acostarme, tengo tantas cosas que hacer. Y a veces lo hacía y a veces no lo hacía. Pero lo que yo descubrí es que las noches en las que yo resistía la voz del enemigo y me sentaba a leer la Biblia antes de acostarme, las cosas eran diferentes. Descansaba bien, pensaba en cosas buenas. Dios me hablaba. Y cuando no lo hacía, no me sentía relajado, no descansaba bien. Y me di cuenta nuevamente de cómo el enemigo nos trata siempre de quitar lo valioso y cambiarlo por lo vano. ¿Es un pecado mirar televisión? Claro que no. Pero es un trato muy malo cambiar la palabra de Dios por la televisión. Por eso,
Dios nos está llamando a que cuidemos lo valioso y no lo cambiemos por lo vano. Cuida tu vida espiritual. El enemigo tratará de lograr que faltes a la iglesia, tratará de lograr que dejes de leer la Biblia, tratará de lograr que dejes de orar. Te dirá que es una pérdida de tiempo cuando la realidad es que la oración es la única manera de usar bien el tiempo. Por medio del Evangelio nosotros hemos recibido algo incalculablemente valioso. Hemos recibido la reconciliación con Dios y la vida eterna. Tenemos paz, gozo y esperanza ahora y el cielo después. No cambiemos ese tesoro tan valioso por ninguna cosa vana. Vamos a orar. Padre, gracias por entregarnos este tesoro tan grande. Ayúdanos, Señor, a atesorarlo, a darle la atención que se merece en nuestras vidas y a resistir las tentaciones que nos llevan, Señor, a apreciar lo que no tiene sentido en lugar de valorar lo que realmente importa. Ábrenos los ojos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.